Muy buenas noches y bendiciones a todos, hermanos, los presentes en esta sesión y también bendiciones, vamos a estarlos incluyendo en nuestros saludos a todos aquellos hermanos fieles, hermanos interesados en prepararse, en estudiar, que nos dan el privilegio de escuchar estas lecciones luego de que las subimos a las redes sociales para que podamos todos ir creciendo, como decía el hermano en su oración en el conocimiento de nuestro Señor, todos juntos, desarrollando estos conceptos bíblicamente y aplicándolos honesta y estrictamente a nuestras vidas y a las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestro círculo de influencia y donde pueda llegar este ahora a través de tantos medios y tantos recursos que nos provee el Señor, porque somos la luz del mundo. Así que no es solamente un conocimiento teórico que debemos estarlo acumulando en nosotros como para ser iluminados o ser élite, sino al contrario, para que esto pueda fluir, para que esto pueda dispersarse o pueda proclamarse o propagarse, la palabra que buscaba, pueda propagarse lo más rápido posible para que la Biblia sea la que corrija conceptos erróneos, tradiciones, enseñanzas defectuosas, incluso actitudes o rebeldía en nuestro corazón con respecto a la palabra de Dios. Así que es sumamente importante lo que estamos haciendo por esta misma línea, como decimos. Recuerde que nuestra lección es la lección que tiene que ver con pasajes clave en la doctrina bíblica del matrimonio. Y estamos tratando en esta sesión, que sería ya la número 2 y final, el texto de Mateo capítulo 5, los versículos 31 y 32. Este texto dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Este es nuestro texto. Si queremos tener una comprensión, si queremos tener crecimiento en cuanto a la doctrina bíblica del matrimonio, en este momento con respecto a este pasaje de la Escritura, debemos tenerlo muy claro y debemos tenerlo enfrente durante esta lección. Le pido que se ubique en ese texto porque obviamente vamos a avanzar en las diapositivas, pero lo tenga allí con un divisor, con un lápiz o lapicero, como le llame, en bolígrafo, para que a cada momento que citemos alguna frase, usted pueda volver a mirar el texto y verificar lo que siempre estamos advirtiendo, que solamente nos vamos a basar en lo que el texto dice. Si en español no es suficiente para poder comprender todo el significado, todo el peso del significado que Dios puso en el pasaje en la mano del autor inspirado, entonces iremos a iremos a el idioma original en el cual el Espíritu Santo reveló esta enseñanza para consultar y poder profundizar en algunos conceptos, pero será cuando esto se dé como una absoluta necesidad. Pero si en español podemos entenderlo perfectamente, podemos explicarlo de manera sencilla, entonces nos quedaremos en el idioma en el cual nacimos. Bien, quiero recordar o quiero repasar un poco de lo que estuvimos viendo la semana pasada para retomar la línea de argumentación o de enseñanza y que podamos hoy nuevamente conectarnos. Decíamos la semana pasada que en la ley de Moisés, que era la ley de Dios en ese momento, la ley vigente, se exigía que las personas que cometían adulterio, que eran culpables de adulterio, fueran apedreadas. Citábamos Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22 al 27 como ejemplos, ¿no? Porque podemos encontrar muchos más en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando veíamos el texto de Deuteronomio 24 en esta lección, decíamos, ok, Deuteronomio 24 dice que si el hombre encontraba alguna cosa indecente en su esposa, podía repudiarla. No, ok, vamos de nuevo. Si encontraba alguna cosa indecente en su esposa,
y decidía repudiarla y le daba carta de divorcio y ella iba y se casaba con otro, el primer marido, ahora sí viene el lenguaje de ley, el primer marido que la repudió no la podía volver a tomar. Así que hago la corrección porque si no estamos echando por tierra lo que ya hemos explicado. El tema es que tenemos tan grabado Deuteronomio 24 en la versión Reina Valera que olvidamos que tenemos que hablar en condicional. Si encuentra algo indecente, si le da carta de divorcio, si la despide de casa y ella va y se une con otro varón y aquel varón por algún motivo la repudia, entonces el primero que la repudió no la puede volver a recibir. Esa es la ley, ahí. Dado que ya se practica el divorcio, es como decirlo así, dado que ya se practica el divorcio, yo les voy a dar una regulación. Si sucede esto, y sucede esto, y sucede esto como consecuencia de la primera decisión, hay una cosa que no se les va a permitir. No se le va a permitir al primer marido volver a tomar a esa mujer. Ahí, en ese texto, es que está la ley. Entonces, por eso es que Jesús explica a los fariseos que, o los líderes religiosos de su día, que no está Moisés autorizando el divorcio, mucho menos inventándolo. El divorcio ya se daba, ya era una práctica antigua y lo estuvimos viendo en la lección anterior. Pero si sucedía, entonces él da una ley que es la de el primer marido no puede recibir nuevamente a su esposa. Ahora, nos concentrábamos en la expresión la cosa indecente, aquella expresión que dio tanto problema y tanto debate entre los rabinos judíos, y específicamente sobre la cual se basaba o se basaban ellos para divorciarse de sus mujeres por razones diferentes a la razón que está dando Jesús aquí en nuestro texto de Mateo. ¿Por qué? Porque algunos decía, se basaban en el término cosa, otros se basaban en el término indecente y algunos llegaron a concluir que esto se trataba de el adulterio. Pero estuvimos viendo, y era lo que quería retomar, que no podía ser, porque si era adulterio, pues ya dijimos que la ley mencionaba o establecía, para ser más preciso, que los culpables de adulterio debían morir. Entonces no va a haber una ley que diga, si se sorprende en adulterio a estas personas, pues entonces va a haber un divorcio y luego se puede casar con otro, etcétera. No, eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que el sorprendido en adulterio va a ir a la muerte, va a ser apedreado, van a ser apedreados los sorprendidos en adulterio. Así que no puede ser por ahí. De pronto entonces alguien dice, bueno, quizás no adulterio, pero podía ser sospecha de adulterio. Yo creo que todos los que estamos casados, o hemos estado, todos los que están casados y los que hemos estado casados, podemos decir que hay maneras en las que nosotros podemos darnos cuenta o podemos tener indicios o sospechar que nuestra pareja está teniendo otra persona. Y podía darse esa situación también en cualquier momento de la historia y cuando se daban los tiempos de vigencia de la ley de Moisés, ¿qué se hacía? ¿Qué pasaba si tenías sospechas, pero no tenías algo que pedía la ley para lo del adulterio? No, no era que tú ibas y acusabas a tu esposa de adulterio y automáticamente la apedreaban y tenías sospecha de un vecino o un hermano de nación y ibas y los denunciabas y los mataban a los dos apedreados. No, no funcionaba así. Tenías que presentar testigos. Entonces, ¿qué pasaba cuando no tenías testigos, pero la evidencia circunstancial te llevaba a la conclusión de que sí, estaba pasando algo, había alguien más? Como no lo podías probar con testigos, no la podían apedrear. Entonces había lo que mencionábamos la semana pasada, la ley de los celos. Cuando se daban este tipo de sospechas, aunque tú no tuvieras testigos, podías llevar a la mujer ante el sacerdote y hacer un proceso. Sin embargo, debías tener muchísimo cuidado con aplicar esa ley. No era el primer impulso, porque era una ley que también tenía provisión para proteger a la mujer para que no se le acusara de manera injusta o de manera precipitada. ¿Qué establecía esta ley?
que si la mujer era culpable, iba a ser declarada una maldición para su pueblo y tenía que morir. Pero si la mujer era declarada inocente mediante el proceso, que ya les di los pasajes que luego podrían revisar, entonces el marido tenía un grave problema porque tenía que pagar una penalidad y encima no podía despedirla ya. Así que era muy delicado el que yo aplicara la regla de o la ley de los celos si yo no estaba pero muy convencido de, como dice el meme, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Solo que estuvieras con esa seguridad. Así que, otra vez, la cosa indecente no podía ser adulterio, porque el adulterio se castigaba con la muerte. No podía ser sospecha de adulterio, porque había un proceso para poder aclarar ese tipo de dudas. Usted dirá hoy, oye, qué tremendo, ¿ah? En ese tiempo, si tú tenías dudas pero muy, con indicios muy fuertes, y no te tenías que quedar con esa duda que te atormentara por años hasta que pudieras incluso seguir y espiar a tu pareja para saber si realmente lo está haciendo o no. Podías llevarla ante la autoridad civil y religiosa. Bueno, pero decía esa ley que también era delicado porque donde no fuera así, tenías un grave problema. Entonces, no era eso, no tenía nada que ver con eso. ¿A qué se refería? La conclusión es que no lo sabemos. No sabemos y no lo sabremos probablemente hasta que venga nuestro Señor. Si es que para ese tiempo nos interesa preguntarle eso, después de ver el cielo, decía el otro día, quizás no nos interese preguntar muchas cosas que hoy creemos que son tan importantes y tan relevantes y que hoy eh, o condicionan nuestra curiosidad, pero que estando allá, una vez que ves el cielo, quizás ya no quieras saber más nada de lo que sucedía en esta tierra, máxime cuando allá nadie se casa ni se da en casamiento. ¿Qué era la cosa indecente? Pues no lo sabemos, pero era alguna cosa que ellos tenían a su disposición actuar para poder dar una carta de divorcio y que no incluía, obviamente, la causal de la cual habla nuestro Señor. Bien, cuando uno considera, decía, todas estas disposiciones de la ley que estaban hechas para proteger a los inocentes y para castigar a los culpables o a los que acusaran sin tener pruebas, y que el castigo en todos estos casos era un castigo severo, incluso en algunos requiriendo la muerte, pues se llega a la conclusión de que la cosa indecente era algo bastante serio, pero no todos llegaban a esa conclusión. Como dijimos, había escuelas rabínicas que decían, no, ahí dice cosa, así que olvídate de la palabra indecente, cosa. Así que si el arroz no sabe prepararlo, si se viste de una manera que me desagrada, si tiene mal aliento, si le huelen los pies, si duerme hasta muy tarde, cosa, dice, cualquier cosa, entonces yo la voy a despedir. Así que no tenía que ser necesariamente adulterio. Pero sea como sea, hay lugar para el debate sobre lo que Dios estableció en ese momento como la cosa indecente, pero no hay debate en cuanto a lo que Dios tiene como ley para nosotros hoy. Jesús dejó claro que el divorcio y el volver a casarse no están permitidos por Dios, excepto por fornicación. Así concluíamos la lección la semana pasada. Ahora, no nos queda mucho material, así que la lección hoy va a ser un poco más corta que la anterior, porque solamente vamos a cerrar el punto de Mateo 5, 31 y 32, que con lo ya discutido y lo que vamos a ver hoy respecto a la excepción, debemos cubrir bien este pasaje. Parece, hermanos, que la ley de Moisés, lo que podemos concluir de todo esto es que ella dejaba en libertad a la persona para determinar por sí misma cuál era una causal para el divorcio, porque al no ser tan definida, al no haber un acuerdo general, eso es lo que tenemos que concluir. Ahora, Jesús no deroga la ley, sino que autoritativamente restringe su aplicación y por lo tanto, al restringirla y dar una sola causal, está condenando todas las demás aplicaciones del principio del matrimonio. Todas las demás quedan excluidas cuando él da una sola causal, aunque la ley de Moisés dejaba
la situación bastante abierta. Él sí es muy claro en este punto. Él establece su enseñanza con absoluta precisión y no admite sino una causal para el divorcio, y como sabemos, esa causal es la fornicación. Así que ahora sí avanzamos aquí. Jesús dijo, cualquiera que repudia a su mujer, y más adelante en el mismo texto, hace que ella adultere. No me estoy saltando estas otras frases por ignorarlas, sino para que entendamos lo que está diciendo fuera del paréntesis. Cualquiera que repudia a su mujer hace que ella adultere. Ese es el texto resumido, porque lo otro luego dice, cualquiera que repudia a su mujer, que no sea por esta causa, luego ella se va, se une a otro varón, etcétera, etcétera. Le da la carta de divorcio, esto y lo otro. Pero en realidad, en esencia, el texto lo que dice es, cualquiera que repudia a su mujer hace que ella adultere. Versículo 32. Cuando una mujer es infiel a su marido, ella misma se hace una adúltera. Cuando su marido se divorcia de ella por esa causa, él no la hace una adúltera. Ella misma se hizo adúltera por lo que hizo. Sin embargo, si ninguna de las partes es culpable de fornicación, la relación matrimonial continúa ante Dios, incluso si hay un divorcio legal de por medio, como ya lo hemos visto en la definición de divorcio. Ese divorcio pretendido, aunque sea legal ante los hombres, no tendría razón, no tendría motivo bíblico, divino, por lo tanto no es aprobado por Dios. La mujer sigue siendo la esposa de su marido y casarse de nuevo entonces constituye naturalmente pecado de adulterio. El esposo, cuando repudia a su esposa por cualquier otro motivo que no es la fornicación, expone a su esposa al divorciarse de ella, la deja sola, la deja vulnerable, la deja en una situación que ante la sociedad queda cuestionada. El esposo está ignorando la permanencia del vínculo matrimonial, tal cual también lo estudiamos en nuestras primeras lecciones, y está haciendo que una esposa inocente aparente ser una adúltera ante la sociedad, cuando en realidad ella no lo es. Recuerde que aquí está hablando Jesús cuando no es el caso que la mujer ha sido infiel. También puede ser el caso contrario, que sea la mujer la que repudie sin el hombre haber sido infiel, pero estamos explicándolo según lo planteó nuestro maestro. Desde el punto de vista del hombre, ella difiere de lo que es ella ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque según una de las partes, en este caso el hombre, ella ahora es una mujer libre, ya él la repudió. Pero según la otra parte, que es el autor del matrimonio y es el jefe del matrimonio, que es Dios, ella todavía es esposa de ese hombre. Estamos hablando de la que ha sido repudiada y no es por causa de fornicación. El pecado de adulterio en este caso, porque se habla de un adulterio, aquí dice, hace que ella adultere, consiste en la nulidad del contrato original cuando eso no puede ser adulterio. Es decir, no puede pretender el hombre que simplemente por repudiar a su mujer, al darle el certificado de divorcio, ya está eh, convirtiéndola a ella en una persona libre, como si él le hubiera fallado a ella y entonces está dándose un divorcio para dejarla a ella libre. Y tampoco lo contrario. Al divorciarse de ella por cualquier otra causa, la está poniendo en un problema, porque ningún hombre tiene derecho a dejar a una mujer en esa situación. Porque ¿qué va a pasar cuando un hombre se divorcia de una mujer? Es lo que está diciendo Jesús cuando establece lo que ya el principio enseñaba, pero esto él lo incluye en su Nuevo Testamento, es cuando él se divorcia, ¿cuál es la impresión? ¿Cuál es la imagen que queda de esa mujer? Bueno, si el Señor ha ordenado y desde el principio ha sido la verdadera causal que una persona sea repudiada porque ha compartido su lecho con otra persona, entonces si a esta mujer la repudiaron, tiene que haber sido una adúltera. Si este hombre la repudió, tiene que haber sido una adúltera. Dice, la pone en una situación donde va a ser mirada o va a ser considerada de esta forma. Eh, de hecho, amados, tengo que decir que precisamente es el caso del servidor. Muchas personas hasta el día de hoy
muchas personas hasta el día de hoy siguen afirmando que mi esposa se fue de la casa porque hubo infidelidad de mi parte. Y eso es totalmente falso delante de Dios, que es nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas, de nuestra salud. Ella no se fue de la casa por motivo de infidelidad. Ella se fue de la casa por motivo de no compatibilidad de caracteres, de maneras de pensar. Ella no quería sujetarse a la ley de Dios y muchísimo menos, si no se sujetaba a Dios, muchísimo menos quería sujetarse a la dirección en el hogar. Decide irse porque quiere vivir según su manera de pensar, que sería, estaría yo equivocado, eso habría que analizarlo. ¿Estaba ella equivocada? Eso habría que analizarlo, ¿no? Analizarlo. No estoy afirmando ni que yo era el bueno ni que ella era la mala. Estoy hablando de hechos. Ella decide separarse, ella lo decide sola, de manera unilateral. Yo llego a la casa y ya no encuentro nada. Ella decide sola irse. Pasado prácticamente 3 años, estando solo, viene mi error. Entonces, no se puede decir jamás que ella me repudió a mí por infidelidad. Ella no me repudió por infidelidad. Ella se separó de mí y fue una decisión unilateral. Al darse la decisión unilateral, aplica 1 Corintios 7, 10 al 11, que lo veremos más adelante, que dice, no se separen. Y si se separan, quédese sin casar o reconcíliense. Por lo tanto, las únicas dos alternativas que teníamos ambos era quedarnos solos o reconciliarnos. Ella decidió casarse de nuevo. Esa no es una decisión que tenía libertad de tomar. Ella peca al unirse a otro varón porque mientras yo viva sigo siendo su esposo ante Dios. Y yo no me puedo unir a otra mujer mientras ella viva, porque al hacerlo estaría siendo adúltero, porque ella sigue siendo mi esposa. Aquí está diciendo Jesús que no le permite al varón ni siquiera la acción de divorciarse, porque al divorciarse la está poniendo ella en una condición como si ella fuera adúltera. Cuando consultamos los comentarios, porque a veces es bueno saber que uno no está inventando, que uno no está loco, que ves todas las perspectivas, los puntos de vista. No digo que tienes que irte tras cualquier corriente, pero es bueno siempre escuchar, debatir, analizar. Y cuando vas a los comentarios de Lenski, por ejemplo, perdón, y los del hermano Foy Wallace, nos damos cuenta que ellos, ambos, siendo uno predicador de la Iglesia del Señor, o lo fue en vida, y siendo el otro un autor denominacional, ambos están de acuerdo en que la mujer repudiada aquí está siendo protegida por el Señor, en el sentido de que al repudiarla queda estigmatizada como una adúltera, dice literalmente nuestro hermano y el señor Lenski. Pero el hermano William Goodson, que es un muy buen maestro, contradice esa línea de pensamiento. El hermano Goodson cita al lexicógrafo Taller y Taller dice que el pasivo de esta expresión indica ser víctima de adulterio o ser corrompido. También si consultamos los léxicos de R. Gingrich o algo así, también estos reconocen el sentido pasivo de la frase, pero en la sección específica traducen el versículo de la siguiente manera. Él hace que ella cometa adulterio, dando a entender que eso sucede cuando ella, al sentirse sola, se casa con otro y obviamente al contraer ese matrimonio, por seguir siendo la esposa del primero, porque no hubo fornicación de por medio, comete adulterio. Goodson también cita a este otro comentarista, Murray, que ya lo hemos citado anteriormente, quien concluye lo siguiente: en cualquier caso, no hay justificación para suponer que la mujer no era considerada como una mujer involucrada en el pecado del adulterio. Y concluye Murray que uno debe prever alguna acción posterior en la cual la mujer se involucra en algo como lo que se describe dentro del alcance de esa expresión, la hace cometer adulterio. Sin embargo, amados, es posible que una mujer sea repudiada por su esposo por incompatibilidad, no separación como fue mi caso, sino repudio por incompatibilidad y que nunca se vuelva a casar.
que esa mujer nunca se vuelva a casar. Entonces ella no estaría viviendo realmente en adulterio, porque ella no habría entrado nunca en otro contrato de matrimonio. Aunque para otros pueda parecer una adúltera porque ha sido repudiada por su esposo y estas personas saben que la causal que dio, que Jesús específicamente dio para esto, era la fornicación, el adulterio. Por esta razón y posiblemente por otras, aceptamos la explicación del hermano Foy Wallace como la más útil. Consideramos que su explicación es apropiada. ¿Cuál? Que al repudiar a la mujer, esta es estigmatizada o es señalada o es considerada, provoca que las personas la miren como si ella hubiera cometido adulterio, aunque no lo haya cometido materialmente, porque no se dice que necesariamente ella se tenga que unir a otro varón. Cuando Jesús dijo, cualquiera que repudie a su mujer, estaba hablando de cualquiera, ok, perdón que toqué una tecla aquí que no es, estaba hablando en general. Cuando dijo cualquiera que repudie a su mujer, estaba incluyéndonos a todos. Y cuando él introdujo la parte, pero yo os digo, lo hizo de manera enfática, lo hizo con autoridad, lo hizo como autor de la ley, en este caso del Nuevo Testamento, pero también autor de la ley original del matrimonio. Efectivamente, había un contraste entre lo que habían oído las personas en su tiempo y lo que él estaba enseñando a esas mismas personas. Cualesquiera que hayan sido las opiniones de los intérpretes judíos, Jesús estaba expresando su enseñanza en cuanto a repudiar a la mujer. El término repudiar es una palabra que viene de un término que significa dejar ir, y las autoridades en el idioma griego del que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento generalmente están de acuerdo en que esa palabra significa divorcio. Sin embargo, Jesús continuó declarando que si otro hombre se casa con la mujer repudiada, ahí sí entra al otro ámbito, cuando ésta fue repudiada sin la causal bíblica, este nuevo hombre está cometiendo adulterio mientras esté casado con ella. Dice, comete adulterio. Y esa expresión en griego está en el tiempo presente. El tiempo presente involucra una acción continua, no es un solo acto, no es que cuando se casó cometió adulterio, ya un acto, para que luego otros digan, que eso lo veremos más adelante, que como solo fue un acto, entonces se arrepienten, se bautizan y ya pueden seguir adelante. No, no es un acto. El tiempo presente involucra que desde que se casaron y durante todo el tiempo que siguen casados, para Dios siguen cometiendo adulterio. La mujer es aquí descrita como una repudiada y ese término repudiada no se capta mucho en el español, pero es la traducción del participio pasivo perfecto. ¿Qué significa esta jeringonza? Significa el tiempo perfecto se refiere a un estado existente, un estado actual, que es consecuencia de una acción anterior. Es decir, fue repudiada y permanece repudiada incluso cuando está casada ya con un segundo hombre. Ya ella para Dios ya no es una mujer casada en un nuevo matrimonio que puede seguir adelante. No, es una repudiada que se ha metido en una relación adúltera. Así que la mujer había sido repudiada por su esposo en el pasado, antes del segundo matrimonio, y en el momento de ese segundo matrimonio, estaba todavía en la condición de mujer repudiada y así sigue o seguiría, ¿no? Si hablamos hipotéticamente. Aquí entonces se contempla a la mujer que ha sido repudiada por su marido y que ha entrado en un segundo matrimonio. El primer matrimonio todavía era considerado ante los ojos de Dios como un matrimonio vigente. El divorcio no lo había disuelto, aunque para los hombres sí. Y el nuevo matrimonio no está permitido, aunque los hombres sí les hayan dado su bendición. Por lo tanto, un divorcio ilegítimo, que es una de las cosas importantes que aprendemos de este texto, un divorcio ilegítimo no corta el vínculo matrimonial ni libera a ninguno de los dos de las obligaciones del matrimonio, ya que todavía están ligados por el primer matrimonio. Toda unión sexual con otra persona
con cualquier persona, es adulterio. Este es el significado obvio, claro, explícito de esta parte del versículo. Entonces, estamos listos para entrar, como les dije hoy, a la parte de la excepción. Jesús explicó que el adulterio, recuerden, era el resultado de alguien que se vuelve a casar después de repudiar a su pareja, a no ser, aclara Jesús, por causa de fornicación. Así que vamos a poner esta palabrita aquí y vamos a ver qué significa. La traducción más literal del idioma original del Nuevo Testamento de esa frase que dice a no ser por fornicación sería aparte de un motivo de fornicación. Si usted lo traduce así en el interlineal directamente, que lo haga usted directamente del griego al español, teniendo obviamente los conocimientos, esta sería la traducción. Cualquiera que repudie a su mujer aparte de un motivo de fornicación, es decir, que no sea un motivo de fornicación. Las palabras aparte de, o excepto por, o salvo por, o a no ser por, vienen de una palabra griega que está definida por los lexicógrafos Arndt en Gingrich como aparte de, excepto por. Si vamos a Taller, dice que significa excepto o con la excepción de. La palabra aparece solo en otras dos ocasiones en el texto griego. Mientras estaba en Cesarea, camino a Roma, al presentar Pablo su defensa ante Agripa, por aquí lo tenemos, ahí está, ante el rey Agripa, el apóstol dijo que él deseaba que todos aquellos que estaban escuchando su defensa fueran iguales a él, pero se refería a que se hicieran cristianos como él lo era, porque él aclara rápidamente, dice, quisiera que fueran iguales a mí, excepto estas cadenas. Su deseo era que todos sirvieran a Dios como él estaba sirviendo a Dios, excepto en una cosa, en que él estaba preso por predicar el Evangelio y no les deseaba eso a ninguno de ellos. Cuando Pablo dijo excepto, usó la misma palabra que usó Jesús para decir a no ser por, allá en Mateo 5:32. A los corintios también el apóstol Pablo les escribió para hablarles acerca de las situaciones, de los peligros que él estaba experimentando en su trabajo como apóstol y como predicador. Y en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 28, les dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. De nuevo, Pablo usó la palabra para excepto, solo que aquí se traduce además en la versión que usamos todos, ¿no? La estándar, que es la Reina Valera de 1960. Pablo declaró que aparte de las presiones externas que había sobre él, había además una ansiedad interior que era el resultado de su preocupación por todas las iglesias. Obviamente era una ansiedad controlada, una preocupación controlada. Para más detalles sobre eso, comunicarse con el hermano Eddie, que ya eso es psicología. Así que después de escuchar lo que dicen los eruditos del idioma y de ver cómo se usa la palabra original en el Nuevo Testamento, nuestra conclusión es que la frase a no ser por causa de fornicación o a no ser por fornicación implica que si cierta condición, es decir, fornicación, no está presente, entonces la acción que se establece en la declaración anterior que dice repudia a su mujer no puede ocurrir con la aprobación de Dios. Esta pregunta circulaba por allí. ¿Qué pasa si deciden divorciarse, pero ninguno se vuelve a casar? Creo que por allí, al principio de las lecciones, me hicieron esa pregunta o quizás me la hicieron en otro momento. Aquí está la respuesta. Jesús lo dice claramente. Si cierta condición, y la especifica, a no ser por fornicación, no está presente, entonces la acción que se establece en la cláusula anterior que dice cualquiera que repudia a su mujer, note que llegó hasta ahí, no está diciendo si se casa o no con otro, hasta ahí dice, solo por el hecho de repudiarla, provoca una situación en ella. Entonces, no, esto no puede ocurrir con la aprobación de Dios. El matrimonio
debe realizarse con la autoridad de Dios y no por nuestros motivos ni por nuestra decisión personal. Esto puede parecer difícil, puede parecer complicado para algunos el no poder divorciarse por otra razón que no sea la fornicación y volver a casarse, especialmente entre los miembros de nuestra sociedad que no tienen un compromiso con Dios, que no aman el reino de Dios. A los hombres les gustaría hacer muchas más concesiones, de por sí las han hecho. Cuando Jesús dijo lo mismo en otra ocasión, en Mateo 19, que es nuestro próximo texto clave para el próximo miércoles, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, y le rogamos en su bondad que así sea. Cuando él más adelante habla de esto, los discípulos respondieron con un clamor que ha quedado grabado en nuestras memorias desde siempre. Dicen en Mateo 19:10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ciertamente hay muchas dificultades en el matrimonio. Y si algunos hombres se salieran con la suya hoy, harían tan fácil el proceso de repudiar a una mujer y conseguir otra, como lo es echar un huésped que ya huele mal, que se porta mal, que es muy irresponsable o irrespetuoso, y colocar a otro que sí sea de nuestro agrado. Lo mismo es cierto para algunas mujeres con respecto a sus maridos. Sin embargo, si esto fuera permitido, los propósitos del modelo de Dios para el matrimonio nunca podrían lograrse. Con lo que sigue, esperamos explicar lo que significa o lo que quiero decir con esta frase. Dios nos dio el matrimonio para proveer una de las primeras y más fundamentales cosas es el compañerismo. Después de que creó al hombre, el Señor dice allá en Génesis, capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios no hizo dos mujeres para que así Adán pudiera dejar a una por otra si no le gustaba algo de la primera. Ni hizo otro hombre aparte de Adán y una mujer para que Adán pudiera elegir si era heterosexual, homosexual o bisexual. Él hizo a Eva y Adán y Eva, solo ellos dos, se unieron en matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 22. Esto era importante, beneficioso y bueno, porque la mujer suple lo que está ausente en el hombre. Ella hace posible que el hombre se exprese y desarrolle de la manera adecuada, de la manera que Dios quiere que el hombre lo haga. De la misma manera, sin el hombre, la mujer no puede saber cómo expresarse y desarrollarse verdaderamente. Ahora bien, si la relación es susceptible a ser cortada en cualquier momento y por cualquier motivo, la compañía de una de las partes siempre será inestable y se mantendría en duda. No hay tranquilidad, no hay realización en una relación así. No habrá un intercambio de expresión saludable, porque siempre estaré pensando que la otra persona me puede repudiar por el mínimo motivo si quiere o por la más grande discusión que tengamos, o por la más grande diferencia que pueda surgir. Esto logra que fracase el propósito fundamental del matrimonio en cuanto a la naturaleza de los sexos. Considere también la propagación de la humanidad, otra razón por la cual Dios nos dio el matrimonio. Jehová ha establecido que las familias tengan hijos en ellas. Dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y en el Salmo 127, los versos 3 al 5, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Cuando hablare con los enemigos, en la puerta. Esto es para también nuestra felicidad y para continuar la humanidad y proveer más almas que amen a Dios. A medida que esos niños lleguen a la familia o sus hijos, es la responsabilidad de los padres lograr que el hogar se constituya en el mejor ambiente posible en el que un niño pueda ser criado en la disciplina y amonestación del Señor. Debe ser un lugar de amor, de calidez, de cariño. Pero, pregunta, ¿se puede mantener una atmósfera apropiadamente
cuando las madres son repudiadas por placer y los niños quedan al cuidado de mujeres extrañas que podrían verlos como un estorbo para su bienestar, o incluso que podrían verlos como rivales por el amor del padre de familia. Amados, en nuestros países vivimos esta experiencia a diario y lo que vivimos no es para nada desagradable. No digo que lo vivamos en carne propia, sino en general. El matrimonio también está destinado para ser un remedio para la lujuria y una prevención de la fornicación, según Primera de Corintios, capítulo 7, los versículos 1 al 7. Pero si eran una cosa incierta y libre, sujeta a ser disuelta por cualquier motivo de las partes, y se trajeran a casa nuevas parejas con frecuencia, entonces este no sería un refugio contra la lujuria en lo absoluto. Más bien, el matrimonio podría convertirse en una máscara para la prostitución. Los hombres cambiarían sus esposas tan frecuentemente como lo hacen con las amantes. Se fomentaría, alimentaría y nutriría la lujuria. Se fracasaría en el otro propósito del matrimonio declarado en ese pasaje de 1 Corintios 7, 1 al 7 y muchos otros. Entonces, podemos ver, si ponemos nuestra mente a trabajar, la sabiduría de Dios al restringirnos en el ambiente de nuestro hogar y de nuestro matrimonio. Los hombres pueden pensar que si una esposa es buena, entonces dos son mejores. Pero los hombres, generalmente, como sabemos, se equivocan en sus pensamientos. Jeremías 10:23 dice, no está en el hombre el dirigir sus pasos. Proverbios 12:15, 14:12 y 16:25 nos habla acerca de los caminos que el hombre considera buenos y luego cómo terminan. Pero también, hermanos, tenemos que recordar aquel pasaje tan importante de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, que dice que aunque el hombre piense que su método es mejor, que su manera es mejor, que sus razones son mejores que las de Dios, oye, hablando obviamente en una hipérbole, porque no hay nada necio en Dios, no hay nada insensato en Dios, pero hablando con hipérbole, con exageración, a ese extremo, dice Pablo, lo insensato de Dios, o lo que el hombre podría considerar insensato en él, eso es más sabio que los hombres. En conclusión, la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte o de la montaña debemos aplicarla hoy si deseamos ser agradables ante Dios. Nuestros matrimonios son una parte muy importante de nuestra relación con Dios, porque Dios fue el autor de esta institución y Él es la máxima autoridad en el hogar. Este es el caso si somos cristianos conocedores de la Biblia o de la verdad bíblica. La ignorancia nunca va a ser excusa. Concluimos de este estudio que el matrimonio tiene que ver con una relación muy seria, porque es un pacto. Es un pacto que no solamente se da entre el hombre y la mujer, sino que está involucrado la máxima autoridad, que es Dios. Es aquel que una vez que se entra en él, el mismo no puede ser disuelto. Cuando el cónyuge ha sido infiel sexualmente y es culpable de fornicación, entonces Dios permitirá que el inocente repudie a su pareja por medio de un divorcio legal y bíblico y pueda casarse con otra si la parte inocente así elige hacerlo. Sin embargo, como ya lo hemos enfatizado, antes de que ese divorcio acontezca, el perdón es posible tanto de parte del esposo como de parte de Dios. Si hay arrepentimiento, no es absolutamente necesario que haya divorcio cuando ha ocurrido una infidelidad. Concluimos que si una persona repudia a su cónyuge por cualquier causa o motivo distinto a la fornicación, ese cónyuge hace del otro una adúltera o un adúltero inmediatamente como resultado de ese divorcio. En nuestro tiempo y sociedad son posibles ambos casos, sea del lado del hombre o sea del lado de la mujer. Esto sería evidentemente cierto si entra en escena un nuevo matrimonio. Ya se concretaría el hecho. Dado que el primer matrimonio está todavía intacto ante Dios, la persona estaría casada con dos personas al mismo tiempo si entra en una nueva relación. Pero incluso si no se da el caso de un segundo matrimonio,
El divorciado se convierte en adúltero en apariencia ante los ojos de la sociedad, aunque no sea así de hecho. Esto se sigue porque el divorcio no debe acontecer, no debe tener lugar, a menos que uno de los dos sea culpable de adulterio antes de esa separación definitiva. Sabemos que un segundo matrimonio contraído sin autorización divina, porque no tienen la causa bíblica para el divorcio, no se toma en cuenta en el tribunal de Dios. Por lo tanto, es una relación adúltera y seguirá siendo una asociación pecaminosa mientras exista. Nuestros matrimonios pueden ayudarnos a ir al cielo o pueden hacer que seamos condenados para la eternidad. Eso depende si estos matrimonios agradan o no a Dios. Jesús nos ha dicho cómo nuestros matrimonios pueden agradar a Dios. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 17:5? Este es mi Hijo amado, a él oír. Mateo 5:32, hay que prestarle toda la atención porque el que está hablando no es cualquier persona, es nuestro Señor y nuestro Dios. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 7 de los pasajes claves en la doctrina del matrimonio, Mateo 5:31 y 32.